Bien, y aquí arranca mi reality. Obsesión se llama. Bueno, una vez más, Julio, estamos aquí en el gimnasio. Bienvenido. Quiero que me cuentes qué tal tu fin de semana, qué tal la comida. Quiero saber si en realidad hiciste lo que te dije. Mira que el viernes estuvimos en el canal, en vivo, para que la gente se dé cuenta de que hiciste bien las cosas. Pero yo creo que sigas así. Contame un poquito qué tal. Bien, el fin de semana, bueno, en realidad en comida no me di mucho, tomé mucho mate. El domingo, ayer a la mañana, lo que sí te desobedecí un poquitito porque me pegué el lujo de un cocidito negro así, pero con un pedacito de chipita. Pero es todo lo que comí ayer. Mediodía almorcé hojas verdes con un pedazo de carne, cena ya en la noche nada, mate, mucho mate, y es todo. Yo sé que hacía mucho frío, ¿verdad? Pero ¿hiciste alguna actividad física? ¿Saliste a caminar, algo, alguna cosa? Caminata, sí. Caminata habré hecho como 5 kilómetros, ida y vuelta. Porque por cerca de mi casa hay una placita que tiene justo una dimensión bastante considerable, entonces di 3 vueltas y entre de mi casa hasta la plaza, bueno, ahí se suma más o menos ponerle un 5 kilómetros. Julio, vos sos un alumno espectacular. Mira, una cosa te voy a decir, a mí me llegó por ahí una pequeña, como dice, un pajarito me contó que comiste algo que no tenía que comer. Exactamente, sí, durante la semana, y este camarógrafo acá me tentó, me echó justamente en la tentación y trajo en su vianda unas tortillitas, entonces, pero dos, en su mano habrá sido ni 100 gramos, 80 gramos, 2 tortillitas. Eso, que contenga harina, eso fue lo que comí. Y la sección también de ayer al mediodía, el almidón, la chipa que me comí, qué sé yo, no sé, una 50 gramos. Bueno, Julio, vos sabés que la balanza no miente. Sí, no, yo sé. Vos sabés que acá la cosa estamos haciendo bien. Sí. Yo te felicito por la semana pasada, pasaste la prueba. Estamos casi en la mitad del camino. Como te dije, si vos haces bien las cosas, vamos a llevar el objetivo. Mira que todo el mundo está pendiente de vos, Julio. No, yo sé eso, y aparte que prometo que si en la primera semana, reduje esos 2 kilos y algo, para este viernes quiero demostrarle que, puedo hacer más y a lo mejor duplicar incluso. Ahora empezamos ya a hacer el precalentamiento, hicimos una entrada en calor con plancha, un poquito de movilidad. Todo eso que hicimos es importante al momento de empezar a hacer una rutina, ¿no? Por supuesto, es bien sabido que al empezar una rutina, una rutina como se le dice, ¿verdad? Hay que hacer un buen, pero muy buen calentamiento, una entrada en calor para que el cuerpo para que suba la temperatura corporal y así evitar cualquier tipo de lesiones, cualquier tipo de tirones y todo lo que sea. Entonces vamos a empezar ahora con la rutina. Te voy a tener que cobrar las tortillas, Julio. Okay. Te voy a tener que cobrar las tortillas. ¿Sí? Hecho.
Bueno, aquí en el box tenemos una regla. El que termina su entrenamiento tiene que guardar todas sus cosas y poner en su lugar. Julio lo cumplió con eso. Y es por eso que le vamos a cobrar con 5 burpees. Aparte nos debe el tema de la tortilla.